que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, noche, hermanos. Gracias a Dios le damos que nos concede estar aquí. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar este culto. Yo espero que todos ustedes en casa estén bien, estén bendecidos. Hermanos, vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar y así vamos a dejar lugar a nuestra hermana Edith, ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer el Salmo número 136, gloria a Dios. Y este salmo, hermanos, vamos a leerlo, gloria a Dios. Dice este salmo, alabanza por la misericordia eterna de Jehová, gloria a Dios. Y vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 7, amén. Leemos este salmo, elevamos nuestra oración al Señor y así entregamos lugar a nuestra hermana. Gloria. Y así la palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos, hermanos, a leer vamos a orar, hermanos, y como leímos, hermanos, cada final de este versículo dice, porque para siempre es su misericordia, hermanos, y dice, hermanos, el texto, hermanos, que nuevas son cada mañana. Amén. Hermanos, grande es la misericordia, grande es el favor de nuestra Dios. Así oramos, hermanos, y entregamos lugar a nuestra hermana. Gloria a Dios. Amén. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú, Dios mío, nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más en este lugar, Señor, para alabarte, para exaltarte, Señor, y para glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque muchas bendiciones, muchas misericordias, Señor, has derramado en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque nosotros reconocemos que todas las cosas que podemos tener, Señor, las cosas que podamos obtener, son gracias a ti, bendito Dios. Ayúdanos a que en esta hora, Señor, cantemos con todo nuestro corazón, cantemos alegres, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza. Gracias te doy, Señor, por todos los medios, Señor, que pueden, Señor Jesús, transmitirse, Señor, en este momento. Para que tu nombre sea altamente glorificado, te ruego que en esta tarde, Señor, bendigas a todos los que nos oyen, Señor, a todos los que, Señor, van a ver esta transmisión. Bendice sus corazones, bendice sus vidas, derrama bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, también por la vida de nuestra hermana Edith, Señor, de nuestro hermano Joel, que están aquí con nosotros, Señor, que todo lo que se vaya a hacer en esta preciosa noche, Señor, sea de grande bendición. En el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Les invito en el nombre del Señor que abra su himnario y busque el himno número 4. Y vamos a elevar nuestro canto, como dice en el coro, dice, alza tu canto, lengua mía, alza tu canto, mi corazón. Vamos a elevar la alabanza a nuestro Dios y damos gracias a Dios por esta grande bendición, ¿verdad? De la lluvia, de estar aquí. Damos gracias a Dios. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Al cielo vuelen los ecos santos, guerra tu alegre de mi laúd. Al cielo vuelen mis dulces cantos de gratitud.
consuela. Ahora más que nunca necesitamos el consuelo de nuestro Dios. Ya nada de esta tierra, de este mundo, esperamos nada más. Así, solamente la presencia de nuestro Dios, la llegada de nuestro Rey para con su iglesia. Vamos a cantar el himno que lleva por título Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Himno número 33, y ahí en casita, hermanos, saquen su himnario, alabemos a Dios. El Señor está en todas partes y si usted le da la oportunidad, se va a manifestar donde usted está, porque lo busca de todo corazón. Gloria a Dios, aleluya. Santo, Santo, grande, eterno Dios. Con el himno 246 lleva por título, dice, si al cruel enemigo. ¿Sí? Dice, mejor dice, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Solamente en Jesús somos felices. Gloria a Dios. Himno 246. Temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz
Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Cantamos el himno 56, que llama también, ¿verdad?, como pues la manera que hemos hallado en Cristo. Solamente la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar de todas nuestras maldades, de todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Y solamente en nuestro Señor Jesucristo hallamos salvación. Himno número 56. Has hallado en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre
último el estribillo 274, y así estaremos dando lugar a nuestro hermano que nos ha de compartir la palabra del Señor. Estribillo 274, y lleva, ¿verdad? Dice: hermosa, hermosa, hermosa. Es la palabra de Dios. En la palabra del Señor, hermanos, encontramos paz, fortaleza, tranquilidad, y cada vez vemos las promesas de nuestro Dios que son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. El estribillo 274. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder y de poder, eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Divino, 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 será mirar a nuestro Rey. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermoso, hermoso, hermoso el evangelio de poder y de poder, eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Divino, 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 será mirar a nuestro Rey. Mensajero del gran Rey, mensajero del gran Rey, mensajero del gran Rey. Yo llevaré el mensaje del amor a los perdidos que no tienen salvación. Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré, Señor, yo iré. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta preciosa noche. Agradecemos a nuestro Dios que nos concede, ¿verdad?, primeramente la vida, que nos concede la oportunidad, ¿verdad?, de que en esta hora podamos compartir la palabra del Señor y sobre todo, ¿verdad?, el poder alabar su nombre. Hermanos, para mí los cantos que entonamos son de bendición, son de fortaleza. El hecho de decir: Señor, permite que a donde tú estás yo también esté, que nada de este mundo ya espero, hermanos, son cosas que en nuestro corazón nos llenan de gozo, de paz, de fortaleza. Y espero, hermano, que en casa usted también se haya gozado, se haya fortalecido a través de la alabanza. Y bueno, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad?, damos gracias a Dios, como mencionábamos, por permitirnos compartir la palabra. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿verdad?, y toda la gente que nos ve a través de este medio. Decimos, mis hermanos que estamos aquí, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, ¿verdad? Pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Y yo le invito, ¿verdad?, que ahí en casita usted, ¿verdad?, con toda libertad, abra sus sagradas escrituras. Y hermanos, vámonos a Filipenses, ¿verdad? La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, del capítulo 1, versículos del 12 al 18. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya lo tienen mis hermanos, ¿verdad? Yo espero que en casita usted ya lo tenga. Permítame leérselo, mis hermanos, y así estaremos orando para que ahora nuestro Dios nos bendiga a través de su bendita y santa palabra. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar a la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, primeramente nos concedes la bendición de la vida, porque nos permite, Señor, acercarnos delante de ti en esta hora, Señor, en señal de gratitud, en señal de obediencia, y sobre todo, Padre, el podernos permitir glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque en los momentos más difíciles, en los momentos, Señor, en los cuales nuestra vida puede ser atribulada, tú nos das la fortaleza, nos das el consuelo. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, Padre Santo, ahora a través de tu santa y preciosa palabra, oh Dios, esperando que ella, Padre, tú nos fortalezcas, tú nos animes, tú nos exhortes, nos redargullas, Señor, porque para eso es tu palabra. Así lo escribes, así lo has decretado, oh Dios, y nuestro corazón esté dispuesto a recibirla, a escudriñarla, a retenerla en nuestro precioso corazón, Señor. Te pedimos que la unción de tu Santo Espíritu nos dirija, y que así, Padre Santo, bendigas a cada uno de todos los que estamos, Señor, en esta hora escuchando tu palabra, que salgamos fortalecidos y bendecidos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ¿verdad? Conforme a lo que acabamos de leer, yo quisiera tomar en el versículo 18, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo menciona. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, dice, y en esto me gozo. ¿Sí? Dice el Pablo que a través de la predicación del Evangelio, él se gozaba. Y verdad, hermano, de ahí queremos retomar la meditación de esta preciosa noche, lo que nos produce gozo, hermanos. Eso es lo que queremos hablar, de lo que nos produce gozo. Y verdad, en esta porción vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo el apóstol, verdad, aún a pesar de las circunstancias que vivía, a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba, podía tener gozo en el corazón de Dios. Pero hermanos, ¿verdad?, como siempre queremos hacer mención de qué es gozo. Y buscando alguna definición encontramos que gozo significa alegría intensa y profunda. Algunos estudiosos dicen que es alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Y usted recordará perfectamente, hermano, que gozo es un fruto del Espíritu Santo. Por lo cual, hermano, todos y cada uno de nosotros, creyendo en Jesucristo, debemos tener gozo en el corazón. Gloria al Señor. Y hermano, ¿verdad?, de ahí queremos tomar lo que el apóstol Pablo enseña a través de estos textos, lo que a él le producía gozo, y que tal vez, hermano, o que muy seguramente usted a mí, si en algún momento lo hemos descuidado, lo retomemos, y si lo tenemos, que eso nos produzca más gozo en nuestro corazón. Y lo primero que queremos mencionar, hermanos, es que lo que a Pablo le producía gozo es que él vivía confiado. Y verdad, en el versículo 18 dice, y lo vuelvo a leer, mis hermanos, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Algunos, ¿verdad?, algunos estudiosos hacen una referencia a estos dos versículos, y dicen que lo más apropiado es que el final del texto del versículo 18 iniciaría en el versículo 19. Diría de esta manera, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, ¿verdad?, haciendo énfasis sobre este comentario o esta adaptación sin pervertir, ¿verdad?, en la palabra de Dios, podemos encontrar, hermano, que en el apóstol Pablo lo que estaba sufriendo para él era gozo.
no era un momento de tribulación o no era un momento de dolor, sino que su corazón estaba lleno por la confianza que tenía en el nombre del Señor y que pronto saldría de su sufrimiento. Y hermano, me recuerda, hermano, que como hemos leído más atrás, y quiero hacer referencia a esto, lo que Pablo está diciendo es que él estaba en prisiones. Ya habíamos leído en los versículos anteriores que dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones no se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí Pablo está hablando que ha pasado por momentos en el cual estaba encarcelado, estaba en un momento de tribulación. Y recuerdo, hermanos, claramente también como en algún momento cuando leíamos a Jeremías cuando dice, clama a mí, yo te responderé, él también estaba prisionero en aquel momento. Y aún así, tanto el profeta Jeremías como el apóstol Pablo no vemos una situación de tristeza, no vemos una exclamación de dolor o de sufrimiento. Todo lo contrario, glorificaban y exaltaban el nombre del Señor Jesucristo. Aún, hermano, Pablo y Silas, cuando estuvieron en la cárcel, ¿verdad?, por causa del Evangelio, en algún momento no dice tampoco que estaban tristes o que estaban llorando, sino que, mis hermanos, estaban glorificando a Dios y orando a Dios, cuando dice la palabra que en el terremoto todos se liberaron de la cárcel. Hermano, esto nos enseña qué importante es que usted y yo entendamos que nuestro gozo depende de la confianza que tenemos en Dios en los momentos difíciles o en los momentos de tribulación en los cuales, como en este caso estamos estudiando, el apóstol Pablo estaba pasando. Pero, hermano, más adelante, ¿verdad?, vemos en el versículo 19 que hay dos cosas en las cuales Pablo estaba confiando. Dice el versículo 19: primero, porque por vuestra oración. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que Pablo estaba confiando en la esperanza que tenía de parte de Dios y que el Señor estaría escuchando la oración de la iglesia o la oración de los hermanos. Pablo, ¿verdad?, escribe y dice que él estaba confiando porque él sabía que la iglesia estaba orando por él y que Dios sería propicio a las oraciones de los hermanos. Qué hermoso, hermano, es saber cuando alguno de nuestros hermanos ora por cada uno de nosotros. Yo lo veo así. Y, ¿verdad?, y aprovechando un poquito en este tiempo, yo le invito, ¿verdad?, a que si usted tiene alguna necesidad, si tiene alguna dificultad y quiere que oremos, terminando, ¿verdad?, el mensaje, pues vamos a estar orando por su necesidad. Ahí, hermano, usted en casita, apunte ahí en su celular la necesidad que tenga y vamos a pedirle al Señor que lo ayude en su necesidad. Como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad?, el apóstol Pablo estaba confiando en Dios porque él sabía que él no iba a desechar la oración de la iglesia, la oración del pueblo de Dios. Qué maravilloso, hermano, porque sabemos que cuando la iglesia ora, Dios escucha la oración e intercede y hace cosas maravillosas, hace cosas poderosas en la vida de los hermanos y en la vida de aquellos que están pasando por tribulación. El caso de Pablo no era la excepción. Dice Pablo, ¿verdad?, que para él era un gozo, era un hermano, un momento de confianza, de saber que Dios escucharía la oración. Gloria al Señor. Qué precioso es saber que eso nos produce gozo, eso nos encamina a tener gozo en el corazón, confiando en que Dios escuchará la oración de cada uno de nosotros. Dice, ¿verdad?, en Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria al Señor. Y otra cosa que queremos resaltar, hermanos, es que dice la palabra también ahí mismo en el versículo 19: porque sé que por vuestra oración, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. También, hermano, Pablo esperaba o estaba consciente que tenía la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Él tenía plena confianza, pleno conocimiento que el Espíritu de Dios lo iba a estar ayudando, lo iba a estar fortaleciendo, lo iba a estar el Señor ayudando en los momentos de dificultad, en los momentos de necesidad. El mismo Dios lo iba a ayudar y dice que él estaba confiando en la liberación de la esclavitud por la cual estaba pasando. Recuerdo, hermano, ahorita hablando acerca de estos dos puntos, cuando dice, ¿verdad?, que también Pedro es encarcelado, dice la palabra que la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él, y que cuando Cristo, ¿verdad?, manda a su ángel para que lo liberte, Pedro estaba
durmiendo, estaba tranquilo, estaba confiado. No vemos a un Pedro afligido, no vemos a un Pedro preocupado, incluso, hermanos, no vemos a un Pedro que tal vez estaba rogando a Dios. Él estaba durmiendo tranquilo porque el Espíritu de Dios le daba esa tranquilidad. Y aún dice la palabra que cuando el ángel vino y lo libertó de las cadenas y lo sacó de la cárcel, aún él pensaba que estaba soñando, y cuando volvió en sí se dio cuenta que estaba libre por la oración que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Y que inclusive, ¿verdad?, cuando llegó a aquella casa y llegó esta mujer y tocó, y esta mujer cuando quiso abrir la puerta, dice que por la emoción de que escuchó que era Pedro el que estaba atrás de la puerta, no le abrió, sino que corrió y dijo a los hermanos que Pedro estaba en la puerta, y muchos no creían que era Pedro, inclusive les decían que a lo mejor era su espíritu. Aún ellos orando no creían que Pedro había sido libertado. Entonces, hermano, qué importante o qué precioso es que aquí vemos cómo la oración de la iglesia y el poder del Espíritu de Dios fortalecen al cristiano. En este caso, a Pablo, y que producía en él, hermano, gozo y alegría. Hermanos, ¿verdad? Cuando no hay gozo en el corazón, cuando no hay, ¿verdad?, confianza en el Señor, cuando no hay esa confianza en nuestro corazón, sobresale el temor, y cuando sobresale el temor, se acaba el gozo. Todo lo contrario, hermano, cuando usted no tenemos confianza en el Señor, cuando nosotros no vivimos confiadamente en Dios y viene a nosotros el temor, no tenemos confianza, y sobre todo, hermano, se nos acaba el gozo, se nos acaba la alegría, se nos acaba ese fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tal vez, hermano, no estamos confiando plenamente en el Señor y estamos más atribulados en las cosas que no estamos escuchando o en las cosas que estamos oyendo. Hoy, hermano, usted no me dejará mentir, claramente vemos que en todo momento nos dan información de lo que está pasando, y que va a pasar esto, y que va a pasar aquello, y que va a pasar más tiempo, y que va a haber una crisis económica, y cuántas cosas se escuchan. Lo único que provoca en la gente que no tiene a Cristo es temor y miedo. Recordará usted cómo la gente se agolpaba a ir al supermercado a traer víveres y tantas cosas, ¿verdad?, por esta situación. Pero nosotros los cristianos confiamos plenamente en que Dios tiene toda la autoridad sobre estas cosas y que Él proveerá nuestro corazón. Pero qué importante es confiar en el Señor, que eso nos va a dar gozo en nuestro corazón, como lo expresa Pablo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Lo segundo que queremos decir, mis hermanos, acerca de todo aquello que nos lleva a gozo o que nos produce gozo, es que, hermano, en la vida de Pablo era poder glorificar a Dios. Amén. Y en el versículo 20, ¿verdad?, dice la palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mire, hermano, dice la palabra de Dios, y vamos a meditar en esto, que es muy importante. Pablo dice que aún a pesar de esta situación, su anhelo y su esperanza era de que Dios no lo iba a dejar avergonzado, o que nada él avergonzaría a Dios, sino que con toda confianza, como siempre, él, desde que entregó a Cristo en su vida, tenía el derecho, o él quería más bien, que en su vida el nombre de Cristo fuera. Siempre, hermano, en la mente de Pablo estaba el deseo de que todo lo que hiciera tenía que ser para la gloria y la honra de Dios. Y en este caso no sería de excepción. Dice Pablo: no importa si vivo o muero, el deseo de mi corazón es que por medio de lo que Dios permita, mi vida o mi muerte, quiero que el nombre de Dios siga siendo glorificado desde el momento en que yo me convertí hasta el día de hoy. Pero ¿cómo es que Pablo podría glorificar a Cristo en su muerte? Muy bien, lo magnificaría con un espíritu sumiso y tranquilo, demostrando así la confianza de un verdadero hijo de Dios cuando llegara a atravesar en valle de sombra o de muerte. ¿Se imagina, hermano, la actitud de gozo y de confianza que Pablo tenía, que aún deseaba en su corazón que aunque lo asesinaran, lo mataran o pasara por un momento de muerte, él esperaría que en ese momento también el nombre de Dios fuera glorificado? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por el Evangelio de Cristo? Y que aún en nuestra muerte Cristo fuese glorificado en nuestra vida. Hoy muchos hermanos, y yo creo que es el testimonio de muchos, han tenido que morir por causa del Evangelio. Amén. Y hermoso, qué hermoso es, porque ellos tienen promesa de vida eterna de parte de Dios. Amén. Pero yo estoy seguro que a lo mejor en el momento del dolor los hermanos glorificaban al Señor, buscaban a Dios y Dios les daba esa paz, esa tranquilidad.
pero ¿estamos dispuestos usted y yo, amado hermano, a sufrir la muerte por Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo está viviendo usted esta situación? ¿Tiene miedo de la muerte? ¿O usted está confiando en el Señor? Esperando que lo que Dios permanezca, lo que Dios decida, todo sea para la gloria y la honra de su nombre, como el apóstol Pablo dice. Por eso, hermano, no vemos en Pablo un momento de miedo, un momento de incertidumbre. No, todo lo contrario. El apóstol Pablo estaba, hermano, decidido a seguir adelante lo que Dios dijera. Simplemente en su intención, en su corazón estaba el deseo de glorificar al Señor. Y si Dios le permitía la vida, pues Pablo iba a seguir glorificando al Señor, sirviéndole como lo estaba haciendo en aquel tiempo, hablándole a la gente, llevando el evangelio a otras naciones, orando por los hermanos de cada iglesia, exhortándoles a que permanecieran en el evangelio. Entonces, de una manera o de otra, hermano, Pablo, ¿verdad?, esperaba que el nombre de Cristo fuera glorificado, y en él había gozo, o esperaba ese gozo en su corazón. Por eso el versículo 21, mis hermanos, muy conocido de la iglesia, es la culminación o la conclusión que podría decir Pablo acerca de lo que él esperaba de Dios y que su nombre se hubiera glorificado en él. Dice el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Pablo no le importaba si vivía o moría. Para él vivir era servirle a Cristo, y para él el morir no era un momento de tristeza, era un momento de ganancia. Es triste que la gente hoy no quiera hablar de la muerte. Es triste que hoy la gente le tenga miedo a la muerte, y es normal, hermanos. ¿Por qué? Porque déjenme decirle, la verdad, gloria al Señor, que la muerte para ellos no es un triunfo, todo lo contrario, es miedo y terror. Pero para el cristiano, ¿verdad?, el hecho de poder morir conociendo del Señor le produce gozo y alegría, porque sabe que estará delante de la presencia del Señor, no por sus buenas obras, no por lo bueno que haya sido en esta vida. No, mis hermanos, esto es porque Cristo ha limpiado nuestros pecados con su sangre preciosa. Y esa promesa no solamente es para nosotros, sino para todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tal vez, ¿verdad?, a través de este medio haya gente que esté escuchando por primera vez este mensaje, que tal vez, ¿verdad?, Dios le ha permitido estar escuchando estas palabras, y déjeme decirle a usted que me escucha, que tal vez no haya escuchado esta verdad de la palabra de Dios, que Dios quiere darle gozo en su corazón, y la única manera de que usted pueda obtener gozo es que se rinda a Jesucristo y lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Y si usted está escuchando, déjeme decirle que muchos de nosotros estamos orando para que la salvación llegue a su corazón. Amén. Para que usted pueda disfrutar el verdadero gozo de sentir como Dios le perdona y lo ayuda en su vida, ya no como antes el mundo lo ofrezca, sino con una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Entonces, hermano, para Pablo, ¿verdad?, el hecho de sufrir las tribulaciones era gozo, porque dependía del Dios, porque confiaba en Dios, y esa confianza le hacía, hermano, servirle y glorificar su nombre, exaltar su nombre. Gloria al Señor. Y para nosotros, hermano, ese debe ser nuestro anhelo siempre. Ese debe ser, hermano, el gozo de nuestra vida, que en cada momento, en donde quiera que nos encontremos, en la circunstancia que nos encontremos, en el lugar donde usted y yo estemos, siempre nuestra mente y nuestro corazón sea el hecho de glorificar a Dios. Amén. A veces escuchamos exclamaciones de los hombres de este mundo, ¿cómo son? Por ejemplo, el empresario de éxito dice: para mí el vivir es la riqueza. El estudioso dice: para mí el vivir es el conocimiento. El soldado puede decir: para mí el vivir es la victoria. Y el joven: para mí el vivir es el placer. Y podemos mencionar muchas cosas, pero el cristiano, ¿verdad?, debe decir: para mí el vivir no es la riqueza, no es el conocimiento, no es la fama ni la gloria, sino que es Cristo. Cristo primero, Cristo en medio, y siempre Cristo en nuestra vida. Y eso, hermano, que Cristo siempre esté en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, producirá en nosotros gozo en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente a veces nosotros anhelamos? Ese gozo. Hablábamos, ¿verdad?, hace unos días de la verdadera felicidad, y hoy, hermano, el gozo del Señor que habita en nuestro corazón como un fruto es el hecho de que usted y yo primeramente confiemos en el Señor, y segundamente que nuestra vida sea para glorificar el nombre de nuestro bendito Salvador. Gloria al Señor. Y lo último que queremos mencionar, hermanos,
acerca de las cosas que producen gozo en nuestra vida y que Pablo testifica aquello, es que para Pablo el gozo que producía en su corazón era vivir para servirle a los demás. Vivir para servirle a los demás. Y vamos en el versículo 22 de Filipenses 1, 22 al 26. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Pablo decía en su corazón: para mí, pasando esta situación y reconociendo que en algún momento podía perder la vida, Pablo le dice a los hermanos: no sé para mí qué es bueno, porque si para mí el vivir la carne resulta en un beneficio, es porque quiero en cierta manera seguir predicando el evangelio, seguir orando por ustedes, seguir exhortándolos, llevar más almas a los pies de Cristo. Pero si en algún momento tengo que morir, pues para mí es muchísimo mejor. Por eso dice el versículo 21-20, por ambas cosas estoy puesto, dice, en estrecho. O como diríamos nosotros, ¿verdad? Estoy entre la espada y la pared, no sé qué decidir. Pero déjeme decirle que la actitud de Pablo no era una actitud egoísta, porque si él hubiese querido, bien podría haber dicho: pues es mejor, ¿verdad?, que yo muera, porque yo estaré en los brazos del Señor, ya no sufriré en este mundo. Pero Pablo no solamente estaba pensando en un beneficio personal, que después, hermano, la Biblia nos dice que él reconocía que había peleado la buena batalla y que ya había terminado su carrera y que Dios le estaba preparando una corona de vida. En este momento Pablo decía: para mí también es importante servirle al Señor, atender a los demás, ser útil para la obra del Señor. Y hermano, para él su vida era servirle, sirviendo al Señor en todo momento, en toda circunstancia, en toda necesidad. Y eso, hermano, el servirle a los demás, para Pablo implicaba a veces sufrir. Para Pablo implicaba a veces padecer por el servicio del Señor, sufrir por el servicio de Cristo. Pero, hermanos, para Pablo era importante seguirle sirviendo al Señor. Recuerdo ahora, ¿verdad, mis hermanos, que la palabra de Dios dice que en algún momento los discípulos peleaban porque querían saber quién iba a estar delante de él, allá en el cielo, con Jesucristo. Y unos decían yo y otros yo. Y cuando se acercaron a Jesús, les dijo: ustedes saben que aquí los que reinan en esta tierra, ¿verdad?, se enseñorean, les sirven, viven para que les sirvan. Mas el que quiera ser el primero en el reino de Dios tiene que ser el servidor de todos los demás. Amén. Amén. Y hermano, Cristo nos puso el ejemplo. Amén. Él no vino para que lo sirvieran, Él vino para servir. Amén. Y para el rescate de muchos. Entonces nosotros, hermano, en nuestro corazón nos debe producir gozo el poder servir a los hermanos, el poder ser útil para Cristo, el poder, hermano, servirle aún a la gente que no conoce de Dios, no implicando las consecuencias que pudiera darse. Pero, hermano, es convicción de cada uno decir: Señor, yo te quiero servir, yo quiero ser útil para ti. Tú me has llamado con un propósito y aquí estoy dispuesto para bendecirte, para servirte en lo que tú me digas. Porque déjeme decirle, hermano, que es muy diferente servir a Dios en lo que Él nos diga hacer, servir a Dios en lo que yo quiero. Porque a veces, hermano, queremos servir a Dios en las cosas que a mí me agradan o en las cosas que yo quiera, y ahí Dios no quiere que lo sirvamos. Él nos va a poner en el lugar que Él quiere que seamos útiles. Y todo depende mucho de nuestra obediencia al Señor. Y no implica, como decíamos hace un momento, los sufrimientos que pudiera pasar, los sufrimientos que pudiera atravesar por servirle al Señor. Recuerda, hermano, que cuando Jesucristo hizo esta mención de que en algún momento pondría a las cabras y a los borreguitos, unos su mano derecha y otros su mano izquierda. Y cuando dijeran: venid a mí estos benditos de mi Padre, dijeran: porque en algún momento yo estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Y os preguntaron: ¿cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a ver? ¿Cuándo estuviste enfermo y te visitamos? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? Y Jesús les dice: pues haberlo hecho a uno de estos pequeñitos,
a mí me lo hicisteis. Gloria a Hermanos, Dios. Amén, el servirle al Señor es motivo de gozo porque no lo estamos haciendo para ellos, lo estamos haciendo para Dios. Amén, Y qué amén. importante es que lo hagamos así, hermanos. Gracias a Dios. Porque a veces, hermano, si nosotros empezamos a servir, no para Dios, sino para la gente, y en nosotros viene una actitud de reproche, o de un mal agradecimiento, nos desanimamos. Nos sentimos tristes, ya no hay gozo. ¿Por qué? Porque esperamos que el hermano nos dijera, gracias hermano, Dios te bendiga. O que la hermana dijera, hermano, vamos aquí. O hermano, que Dios bendiga acá. Y cuando nos dicen algo, hermano, que nos ponemos tristes. No, mis hermanos. Nuestra esperanza y nuestra gloria debe estar puesta en Cristo. Y si no recibimos nada, hermano, no importa. Sabemos que de Dios recibimos su gloria, su gracia, su amor. Y el hecho de que Él vea con agrado que nosotros le estamos sirviendo a Él. Amén, amén. Y déjame decirle que el servicio a Dios no va solamente ahí, va mucho más allá. Si a veces, hermano, le servimos a alguien a quien estimamos, pues es muy bueno, es de beneficio. Porque, hermano, ¿cómo no, verdad, apoyar y ayudar a aquellos que tenemos estima, que nos quieren o que en algún momento nos han ayudado? Pero el Señor a veces pide que nosotros también lo hagamos, aún con aquellos que nos ofenden, con aún aquellos que nos hacen mal. Y ahí es, hermano, donde es muy difícil. Cuando a veces se nos complica, porque hermano, ¿cómo voy a poder ayudar a alguien que siempre me ha ofendido? ¿Cómo poder ayudar a alguien que siempre se está burlando de mí? ¿Cómo poder ayudar a alguien que incluso ha blasfemado el nombre de Dios? Pero dice la Biblia que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale agua. Si necesita cobijo, dale una capa. Si te pide que cargues una milla a esto, cárgale 2. Pero lo estamos haciendo para el Señor. Así Pablo lo describe, así Pablo se lo dice a los hermanos. Y más adelante dice, confiado estoy que seguiré quedando aquí. Yo estoy confiando en que mi vida seguirá preservado en el nombre del Señor y que permaneceré todavía con ustedes para que ustedes sean provechoso y gozo de fe de que yo seguiré con ustedes y Dios me dará palabras para seguirlos ayudando, para seguirlos animando en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Hablando acerca del sufrimiento que a veces tenemos que servir al Señor, la verdad es que la vida del cristiano tiene que pasar por diferentes tribulaciones. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero hermano, la diferencia entre a veces sufrir por el pecado y sufrir por servirle al Señor es muy diferente. Usted ve a la gente sin Cristo que sufre por el pecado, ¿y qué provecho tiene? Ninguno. Y tal vez, hermano, muchos de nosotros queremos servir al Señor, pero tenemos miedo del vituperio, de la persecución, de que nos señalen. He escuchado testimonios de hermanos que han sido incluso corridos de su casa, de su propia familia, por haberse creído en el Señor. Pero hermano, es de bendición cuando sufrimos para el servicio de Dios, porque el Señor nos ha de bendecir grandemente. Entonces, hermanos, si a lo mejor usted está pasando por un momento difícil y a lo mejor usted ha sido desechado por su familia, usted ha sido burlado por la gente, de que usted tiene a Cristo en su corazón, no tenga tristeza. Dele gloria al Señor porque usted está sufriendo por Cristo. Amén, gloria a Dios. Por el servicio a Dios. Y eso debe producirle en su corazón gozo y alegría. Pero qué importante, hermano, es que aún, hermano, en medio de esas circunstancias, usted y yo debemos seguir gozándonos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué precioso, hermano, es saber que aún a pesar de este tipo de circunstancias, tenemos gozo en nuestra vida y en nuestro corazón. Queremos terminar, hermano, haciendo referencia de que tal vez en nuestra vida no hemos tenido ese gozo, que como hemos dicho en un principio, es fruto del corazón y es fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Tal vez, hermano, nuestro gozo sea porque tal vez nuestro gozo es que hay trabajo y ahora que no lo hay, no tenemos gozo. Nuestro gozo sea que, verdad, tenemos un dinerito guardado y ahora no lo hay, se nos termina el gozo. No, hermanos, nuestro gozo no debe terminarse en estas cosas. Nuestro gozo debe ser porque estamos dentro de la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Así Pablo lo termina diciendo. No, Pablo, su gozo no dependía de sus circunstancias, porque si hubiera estado encarcelado estaría triste. Pablo no dependía de su gozo si la gente se burlaba de él, porque si así hubiera sido, hubiera, hermano, desde un principio ha hecho a un lado su ministerio y habiéndose mejor escondido entre la casa, en sus cosas.
Para Pablo su gozo no era el hecho de que siempre Dios le bendeciría en su vida. Él, hermano, aprendió a padecer tanto en la abundancia como en la necesidad. El gozo de Pablo siempre fue estar dentro de Dios. ¿Cómo? Confiando en Él, glorificando a Él y, hermano, sirviendo a los demás como sirviéndolo a Él. Toda la conclusión de todo esto es que el verdadero cristiano encuentra el gozo de su corazón cuando está dentro de Dios. Amén. Cuando está dentro de Dios, en todos los aspectos de su vida. Y Él va a tener gozo en su corazón. ¿Quiere usted tener gozo en su corazón? ¿Quiere usted disfrutar del gozo que Dios le va a dar en su bendición? Pues, hermano, confíe plenamente en el Señor, en la ayuda de su Espíritu Santo, en la oración que usted haga por cada uno de los hermanos. Diríjase a Dios siempre, ¿verdad? En todo momento, en las dificultades, que siempre su corazón esté dispuesto a glorificar el nombre del Señor en su vida. Y que, hermano, siempre en su corazón está el derecho de obedecer y servirle a Dios a través de las cosas que el Señor ponga para que usted le sirva de corazón. Y si, hermano, usted en este momento, ¿verdad?, en su vida ha habido momentos porque a lo mejor ha descuidado su relación con Dios, a lo mejor usted ha caído en un momento de pecado, en un momento de tristeza, no se desanime, busque a Dios. Dice el Señor que Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Amén. Necesitamos de Dios, pero refúgiese en el Señor, confíe plenamente en Él, busque al Señor, reconcíliese con Cristo. Este es el mejor momento para que usted busque a Dios y encontrará en el corazón el gozo que usted necesita. Amén. Y Él es el único que se lo puede dar, es nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Verdad? En esta hora, ¿verdad?, quisiéramos dar lugar a nuestro hermano Eliseo que se encuentra entre nosotros para que le dé gracias a Dios por la palabra. Y así, mis hermanos, ¿verdad?, en esta hora, en mi corazón el deseo es que esta palabra sea conforte para su vida, sea un baluarte para usted y que se tome de las promesas de Dios. El Señor está con nosotros. Amén. Damos lugar a nuestro hermano Eliseo. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar en el nombre del Señor. Oramos y que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, oh Dios, por la palabra gloriosa, Señor. Siempre a tiempo, siempre antes de tiempo, Señor, como dice tu misma palabra, bendito Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Salvador. Te pedimos y te rogamos, Señor, por todos nosotros, Señor, que si la tristeza, si la preocupación, Señor, si las adversidades de la vida o de estos tiempos, Señor eterno, como que están ganando, Señor, ventaja, Señor, en nosotros, provocando temor, recelo, miedo, aflicción, Señor eterno. Quizás, Señor, la economía de algunos de mis hermanos es cada vez más escasa, Señor eterno, que tal parece que para los días que vienen no va a alcanzar, Señor eterno, y la enfermedad y tantas cosas, Señor mi Dios, que en un momento pueden afligir, Señor, su corazón. Oh Padre bueno y misericordioso, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu que la hace eficaz, Señor, en el corazón de tu iglesia, bendito Señor, sea el que les llene de gozo, Señor eterno. Tu siervo, nuestro apóstol, Señor eterno, estando preso, Señor, estando cautivo en la cárcel, Señor eterno, repetidas veces nos dice en este escrito, Señor, inspirado, que él estaba gozoso, que él estaba contento, que él sabía y podía ser feliz, Señor, en medio de toda situación. Padre mío, que ese mismo Santo Espíritu, Señor, que animaba la vida de tu siervo y la vida de toda tu amada iglesia a lo largo de todos los tiempos, Señor, ese mismo Santo Espíritu, Señor, fortalezca y bendiga el corazón de todos y cada uno de nosotros, Padre, con acción de gracias, Señor, te bendecimos y así, Señor, te alabamos en el nombre precioso de Jesucristo y muchas gracias te damos por tu gloriosísima palabra, nuestro buen Señor y Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a dejar así, ¿verdad? ¿Peticiones o saludos? Gloria a Dios. ¿Saludos primero o peticiones? Dejamos lugar a Inés para que ella presente las peticiones y los saludos también. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a leer primero los saludos. Amén. Dice Alejandra Huepa.
Dios bendiga a mis primas, mis tíos, hermano Joel y hermana Edith. Amén. ¿Cómo decimos Dios te bendiga? Amén. Nuestro hermano Claudio Cobos, Dios te bendiga, hermano Joel. Amén. Gloria a Dios, gloria a Hermano Dios. Delfino Cobos, Dios bendiga a mi pastor Giovanni, Dios bendiga a mi hermano Cheo y Dios bendiga a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Iván dice, Dios les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. Josué HB dice, Dios bendiga, familia Carranza. Amén. Guillermo Báez, hermanos, Dios les bendiga, saludos y también para la diócesis de Tempes, amén. Me mandamos saludos hasta Tempes, amén. Nuestra hermana Elia Vázquez dice, Dios le bendiga, hermano Joel. Amén. Hermana Lulú Rodríguez dice, Dios bendiga, familia Muñoz Cuautle y familia Carranza Calvario. Amén. Amén. Samuel Carranza igual dice, Dios les bendiga, familia Muñoz Cuautle y también Dios bendiga a la familia Carranza Rosario y también familia Carranza Calvario. Amén. Hermana Mariela Sánchez López dice, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermana Alicia Herrera dice, Dios les bendiga, familia Muñoz Cuautle. Amén. Gracias a Dios. Nuestro hermano Israel Hernández Andrade dice, amén, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Eliseo Benito Báez dice, gloria a Dios por un culto más y poder gozarnos con ustedes. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer, hermanos, las peticiones. Dice nuestra hermana Juana Andrade, dice, Dios les bendiga, saludos en el amor del Señor. Oren por mi sobrino Fidel Quiñones, que Dios intervenga en la operación. Estamos confiando en que Dios hará la obra. Amén. Gloria al Señor. Hermano Joel Carranza Vázquez dice, Dios les bendiga, ayúdenme a orar por la familia Carranza Rosario, por la sanación de mi esposa y en mi persona. Dios conoce mi petición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano Javier Palafox Pedraza dice, hermanos, les pido sigamos orando por la vecina Mayra Hernández y por su vida, también por su familia. Nuestra hermana Calvin Klein dice oración por nuestra hermana Maricruz Sainz y nuestro hermano René Calvario. Amén. También nuestra hermana dice orar por la hermana Maximina y nuestro hermano Pepe Silva. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Pedro Pineda dice, Dios les bendiga, orar por los hermanos Noel, mi hermana Litsi y por su hija Dana. Y también vamos a orar por Román. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jessy Liz Roca dice, les pide en el nombre de Jesús que oremos por la familia Ríos y por el país Cuba, ya que hay muchos enfermos por esta pandemia. Y que Dios bendiga a todos los países. Amén. Amén. Y nuestro hermano Delfino Cobo dice, hermanos, oren por mi mamá que aún sigue enferma en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Así damos lugar. Amén. Gloria a Dios. Ya dijimos los saludos, las peticiones. Y Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo llego ¿verdad? También la petición de orar por Jared. En nombre del Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a orar por estas peticiones, hermanos, que el Señor sea glorificado, hermanos, y bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Edith, la que nos ha precedido la alabanza, nuestro hermano Joel, ¿verdad? Pues también que Dios lo bendiga, pues los hermanos vienen de un día de trabajo, pues el Señor nos suplique sus fuerzas. Amén. En el nombre de Jesús. Y hermanos, pues oramos, hermanos, agradecemos su saludo. Vamos a orar por estas peticiones y así también damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Padre bueno y misericordioso, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha celebrado en tu precioso nombre. Señor amado y misericordioso, gracias, Señor, por la asistencia, Señor, que viene de ti, tu presencia entre nosotros, Señor eterno. Sin ti nada podemos hacer, Señor eterno, pero por tu presencia gloriosísima, Señor, tu nombre sea y seguirá siendo glorificado, Señor. Gracias te damos, Señor, y aún así te pedimos, Señor, por toda petición, Señor, que han manifestado mis hermanos, Señor eterno, han necesidad, Señor, en tu pueblo, en nuestros hermanos, en tu iglesia, Señor eterno, con nuestros hermanos, Señor, que conocemos, y aún por los que no, bendito Dios, te pedimos, Señor, te rogamos misericordia, como dice tu palabra, separados de Dios, pero no de corazón,
corazón, Señor, comunicándonos, Señor, en un mismo Espíritu Santo, en un mismo Señor, en un mismo Dios Padre, que tú tengas con misericordia, Dios que de tú los obres cielos. con bondad, que Bendice a tú todo tu mantengas, pueblo, Señor, bendice a que tú todos nuestros fortalezcas, hermanos, que tú ayudes, bendice a bendigas toda tu sus iglesia, vidas, Señor, a todos nuestros hermanos en la fe, a todos tus hijos, Señor, a todos los que conforman tu familia, bendito Dios. Escucha En la el oración, nombre escucha la precioso de súplica a todos mis Cristo, hermanos, por todos mis aún hermanos aquellos en que no necesidad, Dios, conocemos, en quebranto, en enfermedad, Señor, en lucha, en decaimiento, en desánimo, de sus en vidas, Señor, tristeza, en sus en tantas trabajos, situaciones, esos momentos difíciles, por mis Señor, hermanos, obra con bondad, Señor. quizá la realidad Escucha, ruega la súplica, cualquier Señor, ten conflicto misericordia, provee para el trabajo, provee, Señor, para la necesidad, por todos los hermanos que van a ser operados en el los medios, por los hermanos que están en Señor, nosotros confiamos plenamente en ti, para la gloria, extendiendo tu mano de misericordia, honrándote, oh Dios, y ten misericordia, obra de misericordia, obra con alcanza las almas, sálvanos, Señor, sé tú nuestro Padre, nuestra fortaleza, Alabanza a Dios, Señor de Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Derrama de tu poder, derrama de tu Santo Espíritu, Señor bendito. Inclina tu oído, tu preciso oído ante estas necesidades, ante estas peticiones, Señor bendito. Nuestra confianza está en el Dios vivo, verdadero, al Dios poderoso, al Dios verdadero, santo, santo, aquel que es santo. Gloria a ti, Salvador amado. Derrama de tu Santo Espíritu. Necesitamos cada día más y más de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre glorioso. Gloria, gloria, que vive y reina, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Santo eres tú, bendito Salvador, que es de edificación para nuestra vida, para nuestros corazones, para nuestro cuerpo, Señor, a todos los que nos miran, Señor, que estén ahí, Señor bendito, atentos, Señor, a lo que cada uno de nosotros, Señor, ha preparado, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Bendice a la familia Muñoz Jorge, bendice a todos los hermanos que transmiten un programa, Señor, para que tu palabra sea expuesta por todas las naciones, Señor, por todos los confines de la tierra, Señor. Salva aquel ser que alcanza a todo aquel hombre que necesita de ti, Señor bendito Dios. Muchas gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión de su Santo Espíritu, sea con el pueblo de nuestro Dios, de hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Vosotros en la esperanza, sumidos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Iván de Limón, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, y a nuestro hermano Adalberto Olivares, nuestro pastor general de la Iglesia Éfeso, y todas sus obras en la República Mexicana, en el extranjero, la sección 1 de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.